Hermanos, dicen que el libro de los Hechos no tiene doctrina, dicen unos teólogos. Bueno, yo creo que los hechos a veces enseñan más que las palabras mismas. Y como enseñan los hechos, pues ya es su doctrina. Así que de todas maneras hay enseñanza en el libro de los Hechos. Es una crónica a través de más de 30 años de la iglesia. Una crónica de donde describe cómo crecía, cómo se desarrollaba, qué errores cometía, qué correcciones eran necesarias, etcétera. De tal manera que sí vamos a aprender muchas cosas si las vamos viendo bien despacio. Nos quedábamos, hermano, en la mañana, al final del capítulo 2 de los Hechos. Ahora miremos cómo al desarrollarse la iglesia, poco a poco, ensanchándose en medio de milagros, describen en las mismas enseñanzas ungidas, en los mismos mensajes ungidos, los primeros mensajes ungidos de la iglesia, describen, por ejemplo, todo el curso de esta edad en cuanto se relaciona con la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 19, predicando Pedro, habla de una serie de pactos que se cumplirían, de pactos en el pasado que serían renovados, restaurados. Por ejemplo, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto antiguo sería reanudado al final. Entonces habla del futuro restaurador. Pero me llama la atención que dice que la iglesia vería el borramiento de los pecados de los que confesaran sus pecados y reconocieran a Cristo. Quiero que note, no se conocía en el Antiguo Testamento el borramiento de pecados. Todo el Antiguo Testamento había transcurrido en pactos en que se cubría el pecado. El pecado estaba ahí. El pecado tenían que haber ciertas ceremonias, ciertos ritos, inclusive ciertos pagos rituales para restaurarse. Pero no había borramiento de pecados, porque la sangre de los machos cabríos, de los corderitos, jamás borra el pecado. Era nada más cubrir el pecado mientras venía la sangre de Cristo, aleluya, y borraría el pecado. Es decir, mientras venía Cristo, Dios vería en los salvos la sangre de Cristo, en la sangre de los corderos. Y estando el pecado ahí, sería pasado por alto hasta que Cristo viniera a pagarlo. Por eso fue el esfuerzo de Satanás de detener a Cristo aún en su ministerio encarnado, detenerlo para que no borrara el pecado. Y el esfuerzo satánico fue: te doy todo, pero no vayas a borrar el pecado. Todos los reinos, le dijo el diablo, te los doy. No tienes que sufrir más, solamente hagamos un convenio y yo te los doy, porque me fueron dados. Imagínese usted qué derechos tenía Satanás. Me fueron dados, pero yo te los doy. Lo que quería era que el Señor tomara el control del mundo, porque sabía que de todos modos se le iban a quitar a Satanás, pero que no derramara su sangre. Porque entonces, si hubiera vuelto, aunque había recobrado los reinos, el Señor se hubiera vuelto a repetir el pecado. Entonces el Señor rechazó eso y fue a la cruz y borró el pecado. Gloria a Dios. Por eso dice: arrepentíos. La fórmula de la iglesia al principio, y que debe ser ahora la misma, es arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Por eso David suspiraba por una época en que, decía él, serían borrados los pecados.
Bienaventurado el hombre que no le toman en cuenta su pecado. Suspiraba por eso David, parecía que estaba en la gracia plena en medio de la ley. Bueno, aquí tenemos que la fórmula entonces era creer en el Señor, convertidos de todo corazón, borramiento de pecados y una vida refrigerada, es decir, una vida ardiente en el Señor, alimentada en el Señor. Aquí lo dice nuestras versiones populares o corrientes de la Escritura, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Nota eso? Yo voy a ser claro, hermano, voy a ir despacio en todos estos, en estar hojeando el libro de los Hechos, porque aquí hay puntos que pasamos por alto. Por ejemplo, ¿tiene o tenemos nosotros realmente refrigerio en el Señor? Usted sabe que hay gente, y yo no estoy dudando, quizá que sean salvos, pero gente sin apetencia espiritual, que no tiene refrigerio en el Señor. Si tuviéramos que contestar con toda la sinceridad del corazón, ¿cuál será el lugar que usted apetece más en la tierra? ¿Será adorando a Dios? ¿Será reunido con los hermanos? ¿O serán otros lugares? Si usted tiene en estos días tiempos de refrigerio, lo que va más a anhelar es estar adorando y alabando y buscando al Señor. Usted puede conocer una persona espiritual al tratarla. ¿Qué es su anhelo? Yo no me refiero nada más a aquellas que dicen, ay, yo espero que vengas, ojalá viniera hoy, pero como modo de salir de este enredo, ¿verdad? Del mundo. Está bien anhelar eso. Está bien que allá el Señor será mandado a la tierra aquel tiempo. Pero estamos hablando de que el arrepentido y el convertido tiene ahora, después de eso, tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Yo conozco cristianos, hermanos, que por años no tienen gozo en la presencia del Señor. Yo conozco cristianos apagados, cristianos que dicen, bueno, ya basta, pues ya fuimos esta semana a la iglesia y la otra, vámonos a saber a dónde. Como que quisieran ellos, bueno, es decir, se aburren en la iglesia. ¿Se recuerda usted que un pecado tremendo de Israel fue decirle a Dios, Señor, ¿y por qué solo maná? ¿Y maná? ¿Por qué no cambia el menú? Queremos carne un rato. Es una figura de que muchos cristianos quieren la vida anterior otra vez. El maná les aburre. ¿Por qué maná todos los días? Pues Cristo. Cristo es el maná, ¿no? El maná. ¿Cuántos quieren maná todos los días? Bueno, es una señal de espiritualidad. Amanece usted pensando en Cristo, anochece pensando en Cristo, habla de Cristo. Sí, qué bueno, tiempos de refrigerio. Qué preciosos son los hogares donde el tema es ese. Estamos hablando hoy de la necesidad de orar juntos en el hogar. Donde los esposos oran juntos no hay separación. Que se toman de la mano, quizá a medianoche ahí orando los dos. Qué preciosa unidad se mantiene y el ambiente de casa. Pero además dice, estamos hablando del programa que presentaba la iglesia en sus ungidos. No habían sido aprendidas estas cosas en seminarios especiales, aunque es bueno tener maestros del Espíritu. Pero ellos habían recibido por convencimiento del mismo Espíritu que después de estar viviendo una vida de refrigerio, vendría el Señor que fue antes anunciado. O sea que el Señor nos va a encontrar a su iglesia fiel,
la va a encontrar en refrigerio. Amén. Alimentada. El otro día me dijo un hermano por ahí que si los iba a encontrar fríos, porque eso de refrigerio, pensó que era como quien dice refrigeradora. Refrigerio es alimento, fortaleza, calor, alegría, ¿verdad? Amén. Pero debido, mire qué programa más condensado, debido a que no hay necesariamente ese refrigerio en todo cristiano, debido a que mucho cristiano hasta se parece más a la vida mundana que a la vida del Señor, por supuesto. Entonces, debido a eso es necesario, es el mismo mensaje, es necesario que el cielo retenga a Cristo, que no baje, porque si bajara hoy, por ejemplo, ¿cómo nos encontraría, verdad? Entonces dice, lo va a retener hasta que vengan los tiempos de la restauración, porque Él va a venir, y note que dice, son tiempos, en plural, porque va a venir a restaurar la iglesia, va a venir a restaurar a Israel, va a venir a restaurar la tierra. Tiempos de restauración. Ahora los tiempos de restauración son unos para Israel, otros para la iglesia y otros para la tierra. Son distintos momentos, llega en distintos, como en escalas. Lo que es el tiempo de restauración de la iglesia no es el mismo tiempo de restauración de Israel. Por ejemplo, Israel no está siendo restaurado ahora. Están sonando ya las campanas para la restauración, pero nosotros ya estamos en restauración. Aleluya. Y dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Si se quedara ahí el punto final, que sería que todo el mundo, hasta el pecador más empedernido, se va a salvar y se va a restaurar. Pero dice, para que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que hablaron, o de la que habló Dios, por boca de todos sus profetas. Si las cosas recuperables, todas van a ser recuperadas. Lo no recuperable va a ser descartado. Amén, hermano. Mire, los ángeles llegan a Sodoma y juntamente con Lot tratan de escapar lo escapable, no a Sodoma, sino lo escapable. Igual va a ser al final de los tiempos. Los demonios, por ejemplo, saben que nuestro Señor Jesucristo vendrá a eliminarlos, a destruirlos. Porque en la primera venida le dijeron, ¿y por qué veniste antes de tiempo? A destruirlos. Ellos saben que tienen un tiempo de destrucción. Eso no se va a recuperar nunca. Por eso yo creí que era un chiste de una persona que me dijo que hacía rato que estaba orando por el diablo porque le daba lástima, para ver si lo restauraban, lo querrían. Mire qué condolido estaba con el diablo. No, por el diablo no hay que orar, hermano. Hay que orar para que el Señor lo sujete. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, eso es en cuanto a mensaje de programa. La iglesia llena del Espíritu poco varió después en estos programas. Y si varió fue para ampliarlos. Desdichadamente para el mundo y para muchos cristianos, pues la iglesia se rodeó de persecuciones. Y hubo dispersión, avanzando, hojeando los hechos. Y entonces nosotros vemos que, por ejemplo, se convirtieron una noche, en el capítulo 4:4, 5,000. Un mensaje. Bien dijo un hermano, ahora se predican 5,000 mensajes para que se convierta uno. Antes predicaba uno y se convertía en 5,000. Ha cambiado el aceleramiento, el poder en la palabra. No que haya fallado la palabra, sino que hemos fallado los portadores de la palabra.
Si usted se da cuenta, inmediatamente después de la gran explosión de crecimiento de la iglesia, les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de aquella iglesia llena de persecuciones? Pues es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y cuando vieron que no podían con ellos, dijo Gamaliel: déjenlos. Esta es una cosa extraña que veo yo que está surgiendo ahí. Miren, mejor déjenlos, porque no vaya a ser que nos halle Dios cuando regrese, cuando venga, peleando contra Él. Porque si esto no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, no lo vamos a poder detener. Aleluya. O sea que la iglesia tenía y debe tener ahora seguridad de que este no es un movimiento humano. En el mundo entero está esto, hermano. ¿Cómo puede ser movimiento humano que uno que dicen que está muerto, porque sabemos que está vivo, ¿verdad? Está moviendo a todo el mundo para que se expresen, para alabarlo, para adorarlo y para esperarlo. ¿Cómo va a ser eso que sea una fuerza humana? Una emoción de unos días, puede pasar 8 días que usted crea un cuento por ahí religioso. Pero no va a tener 40, 50 años de estar enloquecido por algo que usted sabe que le han mostrado, y unos por aquí, otros por allá, y otros en África. Me contaban a mí que hay un hermanito en África, un hermanito porque es bien chiquitico, que se mete en los trenes. Él no tenía, ahora ya tiene tribuna, púlpito, pero se metía en los trenes y empezaba a predicar con poder, y ahí se sanaban los enfermos, ni podía contar los que se sanaban. Y caía la gente al piso. Ahora son miles de miles que lo siguen. Es el movimiento más fuerte que hay ahora en el mundo. Y todos son bien morenitos, bien bonitos. O sea que se está moviendo el Señor por encima de todo color, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para que se cumpla el principio bíblico que Dios se ocupa de cualquier persona, del color que sea, en cualquier nación, que se arrepiente y que pide perdón de sus pecados. Hay esperanza ahora es cuando mi hermano pecador y hermano que no peca también, que por ahora no peca, porque dice que nosotros no nos podemos sacudir del pecado, ¿verdad que sí dice? Hay aquí algún hermano, el otro día hay un hermano que me dijo que ya llevaba 6 meses de no pecar. ¿A saber a qué le llamaba él pecar? Porque uno peca de pensamiento, de cualquier manera, hasta una mirada peca uno. Por eso tiene uno que estar: Señor, perdóname, perdóname. Si no, no habría perdón. Aleluya. No le estoy diciendo que usted se alegra en el pecado, porque dice que abogado tenemos, dice, pero para no pecar, no para pecar, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Vamos a ver que, hojeando siempre el libro de los Hechos, a ver qué otra cosa sucedía en la iglesia. Que al crecer, nosotros lo tenemos que aprender, tenemos que vivirlo. Aleluya. Vamos a ver qué veo yo acá. Cuando se reunían los hermanos, estoy leyendo en el capítulo 4 todavía, del verso 23 en adelante. Usted lee, pero no leyéndolo como una historia, sino leyéndolo como algo que debiera ser vida ahora. Se reunían a orar, por ejemplo. O sea que estos versos 23, 25, 27 y todo esto, hasta el 31, es una ventanita a una reunión de oración de la iglesia. Yo le contaba el otro día que una hermana me contó de su hijo. Un hijo ya grande, perdido completamente, que le estaba diciendo: ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Lo aburrió tanto
que le dijo, mire mamá, hoy voy a decidir ir a la iglesia. De paso que era noche de culto de oración en esa iglesia. Mire cuándo decidió ir. Y entró a la iglesia y se sentó ahí todo azorado, no hallaba dónde colocarse. Y empezaron los hermanitos de esa iglesia a decir cómo el diablo los botaba, cómo el diablo los amarraba, cómo el diablo era el líder ahí, hermano. Fíjense. Y que había caído y que había hecho esto. Pero le doy gracias que todavía estoy de pie y cosas por el estilo. El hijo de esta señora se salió y le dijo a la mamá, mamá, no me vuelve a invitar a la iglesia, si estamos mejor allá afuera, le dijo. Allá adentro el diablo los amarra, los desamarra, les hace nudos ciegos. No, imagínense. Pero vamos a ver cómo era cuando la iglesia estaba bien fresquecita. Parece que estaban rodeados de enemigos, alzaron la voz unánimes. No podían orar unánimes. El poder de la oración unánime es tremendo, tremendo. No habría razón, hermano, de convocarnos a orar juntos si separados es lo mismo. La oración juntos tiene que ser más poderosa. Pero unánime, eso es lo difícil. Dice que unánimes alzaron la voz. Ahora note usted otro detalle. Unánimes alzaron la voz. Quiere decir que no se oía orar cada uno. No, juntos, a voz fuerte. ¿Ya se fijó? Que se parece más a la manera de oración así avivada, como el Señor lo hacía. Si le dijéramos a todos ustedes, pónganse de pie, vamos a orar unánimes, levantemos la voz. La gente creo que no se quedan todos aquí, hermano. Se hace una algarabía, pero así era como nada. Cuando la iglesia tenía fuerza del Espíritu. Y entonces dice orando, vamos a ver, ¿dónde vamos? Verso 29. Oraron así, unánimes, ¿verdad? Alzaron la voz unánimes. Pero luego dice que la oración era esta. Alguien la dirigía, pues alguien decía eso. Y los demás estaban unánimes, levantados. Gloria a Dios, aleluya, seguramente. Y dice, y ahora, Señor, mira, nos están amenazando allá afuera, Señor. Eran unas oraciones vivas, no eran oraciones aprendidas. No era un papel así largo, como que va a ser un discurso político, ¿verdad? O religioso. No es una nota a repetir como loro. No. Señor, mira, ahí están amenazándonos, Señor. ¿Sí? Informando al cielo. Y luego dice, y como seguramente tenían miedo, porque afuera los estaban amenazando, entonces dice, Señor, haz que tus siervos, con todo de nuevo, hablen la palabra. Quizá alguien dijo, me están temblando los pantalones, Señor. Porque hay que ser claro en la oración. Yo conozco una hermanita que le habla al Señor bien clarito. Sí. ¿Para qué palabras ahí de 4 pisos? Y el Señor le gusta la claridad. Señor, nos están amenazando. Ahora haz que tengamos valor. Y mientras nos terminan de temblar las piernas del miedo, haz maravillas y milagros por medio de tu santo Hijo Jesús. Mire qué oración. Ni siquiera dijeron, Señor, haz que todos los que están afuera amenazándonos caigan muertos. No. Que nos abran paso, tampoco. Que no nos pase nada, Señor, tampoco. Solo permítenos que hablemos con valor en medio de esto. Que no tengamos miedo, en otras palabras. Ahora oiga, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El Espíritu hizo temblar el lugar, para que supieran que habían sido oídos, que había llegado el telegrama al cielo. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo.
Quiere decir que no era otro bautismo del Espíritu. Quizá había otros que no estaban bautizados. Ahí fueron bautizados. Pero era un toque espiritual que nosotros le llamamos la unción renovada. Otra vez llenados a cabalidad con el Espíritu Santo. Qué interesante, hermano. ¿Usted cree que habría servicios de oración que se los perderían los hermanos si así fuera hoy? Pero el Señor quiere que ese nivel se recobre. Amén. Que haya algo. Donde Cristo pasaba había algo. Sucedía algo. Y Cristo está con nosotros. La iglesia al principio, aquí viene una nota un poquito negativa. La iglesia que se va a reavivar, que está restaurándose, también va a presenciar juicios sumarios, pecados de muerte. ¿No ha leído usted que de repente por ahí en la escritura se insinúa, hay pecados de muerte, hay pecados por los cuales te digo que no ruegues? Fíjese, a veces se está orando por una persona que a los 10 minutos se va a morir, porque Dios decretó que muriera. Y estamos nosotros, quede sano, sano ya, váyase caminando. A los 10 pasos, me va para abajo. Hay pecados de muerte. A mí me preguntan mucho, ¿y cuáles son los pecados de muerte, hermano, para no cometerlos? Aquí tiene uno, capítulo 5. ¿Por qué llenó tu corazón, verso 3, por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo? Y cayó muerto y expiró. Pecado de muerte. Muerte física. Allá va la señora que no sabía que su marido estaba horizontal. Y llegó la señora tapando al marido, fíjese. Cuidado las hermanas, sean obedientes a sus esposos en el Señor. Pero yo sé que hay problema cuando una esposa va y se calla y consiente. Miren lo que le pasó a la esposa de Ananías. Entró, dijo la misma cosa y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y cayó al suelo. Eso se llaman pecados de muerte. Yo creo que en este caso era engaño y exhibicionismo ante el Espíritu Santo en plena acción, confusión, diríamos. Pero pueden ser otros pecados que no están necesariamente acá. Pero quiero decir con eso que son pecados que el Señor a veces sanciona sumariamente. Porque si estuviera haciendo sumariamente todo, yo creo que no vendría ninguno a la iglesia, ni el predicador. No se eliminaría. Pero como estamos bajo la misericordia y la gracia, lo que pone son ejemplos para escarmiento. Por eso no caemos todos los días. Y me llama la atención que Pedro llamó a los jóvenes de la congregación que cargaran los 2 cadáveres. Usted sabe que los jóvenes generalmente, no aquí en Guatemala, pero generalmente son rebeldes. Les gusta decir no, aunque todavía no han hablado, nadie ha hablado. Ya ellos dicen no o sí, cuando es al contrario. Bueno, los jóvenes tienen mucha fuerza, mucho brillo, pero note esto. Y se pelean mucho en la familia, ¿verdad? A veces no obedecen a los padres, llegan a la iglesia refunfuñando. No todos, aquí no, yo le estoy diciendo de otros lugares. No me vea feo el joven de acá. Pero óigame bien, supóngase que esto fue en la mañana, en el servicio de la mañana. ¡Pau! Cayeron los 2. Y ellos los fueron a ver muertos. Y cargaron los cadáveres. ¿Cómo llegarían en la noche sus jóvenes? Ya le habían pedido perdón al gato, al loro, a todos. Y llegaron en la noche como santos del Señor. Es bueno que los jóvenes vean juicios. Es bueno que los jóvenes se den cuenta que es un Dios vivo. Por eso me llama a mí la atención Ruth,
Se enamoró del Dios de su marido que lo había matado. Fíjese usted, Dios mató, cortó a su marido y se enamoró de ese Dios. Dijo, bueno, este mata, pero es vivo. Los míos, dijo, ni fu ni fa. Y se convirtió. Pero no le llama la atención que esa mujer preciosa se vaya detrás de un Dios que fulmina. Había matado 3 de la familia. Cortó al esposo de Noemí. Cortó a Kelión y a no sé cómo se llamaba el otro. Parecido, Marión, o no sé cómo. El caso es que los mató a los 3. Y se enamoró de ese Dios. Porque es un Dios que da temor santo. Aleluya. Dice que el pueblo en estos días que estoy leyendo las hojas, pues no estoy leyendo todas, tenían temor de entrar a las reuniones. Porque hasta ellos caen ahí, ¿qué será de nosotros? Decían. Fíjense, no se atrevían a entrar. Sabían que era terreno especial. Una reverencia tremenda. Por eso es que dijo Isaías, profeta, cuando tú haces juicios rápidos, Señor, el hombre aprende sabiduría. Y cuando no hay juicios a la vista y todo, la gente cree que como que Dios anda por otro lado y no ve en el momento que están sucediendo las cosas. Sansoncitos, ¿verdad? Como no lo cortó la primera vez, se hizo la segunda, hermano. Y después hizo la tercera. Y el Señor lo único que estaba haciendo es esperando que acumulara ira para el día en que lo iba a detener. No oímos una vez, alguien dijo acá, que se está acumulando, una cita bíblica, se está acumulando ira para el día de ira, no para caer hoy, mañana o pasado. Podría ser por escarmiento, pero se está acumulando la ira para el día de la ira. Fíjense bien, esta iglesia era tan tremenda y estaba infante, creciendo. Era tan tremenda que dice que una vez, estoy leyendo acá, en el capítulo, después del capítulo, en el 5 mismo, dice, metieron a la cárcel a Pedro, y más tardaron en meterlo, y un ángel llegó a sacarlo. Fíjense, eso va a volver a suceder. Completamente. Claro, presos por el Señor. No por andar de noche a altas horas haciendo saber qué. Usted sabe que hay presos que creen que tienen promesas. Los presos en el Señor tienen promesas. Con esto no quiero decir que el Señor no tenga misericordia por los prisioneros. Pero estoy hablando de que acá en el libro de los Hechos se veían presos por el nombre de Jesús. Y los entraban ángeles a sacarlos. Ni ellos mismos creían que el ángel los estaba sacando. ¿Y sabe para qué los sacaban? Dice aquí, para que vayan al templo y anuncien a todo el pueblo las palabras de esta vida, vida sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que debemos tener experiencias para hablar de esta vida. No vamos a hablar de una vida maravillosa, una vida de refrigerio, una vida de aquí y allá, y no la conocemos. Tenemos que hablar de algo que está sucediendo en nuestra propia vida. Y dice, por las manos de los apóstoles se hacían maravillas, prodigios, señales en el pueblo. Capítulo 5, 12. Y dice más, dice, no se ahí está la cita, no se atrevían los demás a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, hombres y mujeres. Sacaban a los enfermos, los llevaban a la iglesia, no al hospital. Un momentito, yo no estoy en contra de eso, pero ¿sabe qué? La iglesia no ha dado la medida. Por eso se toman otros medios. Uno mismo ha perdido la fe. Pero ¿qué era la iglesia en plena acción? Era un sanatorio de cuerpos. Sí,
tomaban Santa Cena, se sanaban. Algunos también les pasaba los de Ananías con la Santa Cena. Había juicios también. Pero note esto, se creían miles. Sacaban a los enfermos a las calles porque ya no cabían en locales. Los ponían en camas, en lechos, para que a lo menos la sombra de los ministros pasara sobre ellos. Y de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén. Pero fíjese, hermano, que no era un asunto propagandístico. No era, perdone que desde la mañana estoy con eso, pero no era un manteado y hasta fotografías de enfermos ahí supuestos y reales. Venga porque va a ser sanado su niño. Y venga, fíjese que hay lugares, hermano, en donde están llamando hasta llevar a las gallinas y a los animales para orar. Yo creo que eso no puede hacer. Sí, claro que puede sanar a un chompipe. Pero creo que hay cosas más importantes, ¿verdad? ¿Me entiende, hermano? Podemos esperar cualquier cosa del Señor. Pero no vamos a estar con anuncios, traiga, y que este es especialista en curar el hígado y que no sé. No es así, hermano. Es que sencillamente al ver la explosión de poder que va a venir, llevaban a los enfermos. Y cuando no los alcanzaban a llevar, porque estaban muy malos, llevaban la ropa de los que predicaban y se sanaban. Pero era ante el impacto. Usted se imagina 3, 4, 10 sanidades en una noche. ¿Qué necesidad de anuncio? La noche siguiente viene hasta el que está sano. Algo debo tener, dice, y voy a ir que me lo sanen por si acaso. Y llega. En cambio, en nuestras iglesias ya ni los enfermos llegan. Hemos perdido fuerza, hermano. Tenemos que confesarlo, tenemos culpa. Y no me diga que solo los ministros, usted también, porque nos debe ayudar a todos los ministros, orando, clamando, gimiendo, no criticando solamente. Usted no lo hace. Uno que otro lo hace, pero no viene. Capítulo 6. Aquí viene la clave. La iglesia creciente, desarrollada como organismo, no como organización nada más. Sabía distribuir el trabajo con las prioridades espirituales. El capítulo 6 es el más legítimo capítulo de eso. Unos dedíquense a hacer una cosa, otros otra cosa, mientras el Señor nos llama a lugares más prominentes. Y otros vamos a dedicarnos, dijeron los apóstoles, al ministerio de la palabra y de la oración. Si no hay quien esté horneando el pan en los hornos celestiales, no hay pan. O hay pan mohoso, pan viejo, pan que no se puede comer, pan de repetición, pan raro. Pero para que haya quien se dedique a eso, tienen que haber cooperadores, ayudadores, que hagan otros trabajos, mientras a ellos les toca también la misma tarea. Fíjese que dice, nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra y la oración, porque no es justo. Oigan esa palabra, no es justo. 6, 2. No es justo que nosotros, dijeron los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es bueno servir a las mesas, es bueno, y gracias a Dios los hermanos que cooperan en eso. El Señor nos va a colocar en lo más elevado de su ministerio, de su trabajo. Pero están haciendo su turno ahí, ¿me entiende? Sin lo cual no habría otros ministerios en la búsqueda de la palabra y de la oración. Pero note usted una cosa. Los apóstoles se retiraban, por ejemplo,
Cuando ya la iglesia, si habían habido 2 servicios, en donde 5,000 y 3,000, 8,000 en 2 servicios. ¡Qué iglesiasas, hermano! Y los apóstoles estaban acongojados porque eran 12. Consiguieron un diaconado de 7 ahí, hermano. ¿Usted cree que 7 iban a poder siquiera con los 8,000 nuevos? Y la gente que dice, es que no me visitan, si hubiera disuelto la iglesia. ¿Cómo los podían visitar? Cada uno, hermano, que llevaba al otro y se convertía, lo cuidaba. Se repartía el trabajo. Como tutores, como asesores de niños. Eso se debiera practicar ahora. Pero ¿dónde consigue uno los maduros, fíjese, hermano? Y los nuevos buscando el pan, los niños buscando el pan y el vino por la calle, y no hay quien les dé. Acuérdense que hay discipulados cerca de casa, averiguoso, para que usted vaya entrando en esta línea, hermano. Ahora, note que más. Por ejemplo, estaban los apóstoles orando, ya estaban llegando al cielo y estaban viendo cosas maravillosas. Se están peleando afuera por los tamales. Tenía que bajar Pedro del cielo y sacaba la cabeza y decía, ay, hermanos, estamos orando. Mejor vamos a organizarnos. Déjenos aquí, olvídense de nosotros. Y que otros repartan los tamales y los ¿qué más dan ahí? Ponche. Porque no se puede estar tomando ponche y entendiéndose en el ponche y hablando en el cielo. Gloria a Dios. No se puede. No se puede ni siquiera acá, ¿verdad? Como un hermano que ojalá no esté aquí, que estaba danzando. Y oyeron cuando le dijo al otro hermano en plena danza, ahí te encargo mi grabadora, y siguió danzando. Digo, ojalá no esté aquí esta noche porque vas a ver que de él estamos hablando. Se tiene uno que concentrar en lo que está. Si no reparte el trabajo, si no se instruye a esa gente, si no se le corrobora en el Señor, nosotros mismos vamos a tener la culpa de que tengamos que organizarnos sin presencia del Espíritu Santo. Y vamos a tener gente que está perdiendo energía, porque puede ser pivote maravilloso de la iglesia. Y que es esa gente la que hace posible los grandes ministerios de oración y de palabra que están metidos en los cuartos secretos. Si no fuera por los que sirven a las mesas, por un diaconado activo, por una diaconisa servidoras, por ministrantes, si no fuera eso, no se podría buscar el pan. Y la clave en el capítulo 6 es: hay que atender las mesas. Sí, pero dejen que los ministros llamados al altar atiendan la panadería del cielo. Porque si no, el pueblo escuálido va a comer pan mohoso, viejo, y se va a pagar. Hay que traer el pan bien fresco, hermano, y el vino bien tasado. Bueno, eso hacía la iglesia al principio. Yo recuerdo una vez que fui al Caribe, por ahí una isla, no quiero decir cuál, de todas. Y había un pastor, hermano, que tenía 12 camiones para llevar a la gente por toda la ciudad. Era una ciudad bien grande. Y era iglesia grande. Bueno, 12 buses, decimos nosotros, llenos. Y cuando yo lo vi, se levantaba a las 5 de la mañana, hacía de chofer, de mecánico de los buses. Llegaba exactamente cuando ya era de predicar, porque había que acarrear a toda la gente, y llamaba a toda la gente, y después él reclamándose de la gracia porque se había descompuesto la transmisión o se había ido la culata, porque solo de eso hablaba en el púlpito. Y pasaba el púlpito, y como no había horneado, y como no se había metido en los hornos del cielo, les hablaba de automóviles. Poco tiempo le di de vida yo en espiritual. Y le dije: hermano, ¿cómo haces eso? Estás sirviendo tanto al Señor. El Señor me lo va a reconocer, me dijo. Sí, pero no vas a hacer el canal de llevar palabra. Ahora estás hablando de lo terrenal nada más, con olor a grasa.
Bueno, no está malo tener buses si se puede, pero si solo se va a estar atendiendo los buses, la gente, ¿qué le importaría ir cómodo en el bus para no oír nada? Él salía del camión, lavándose ahí en gasolina, con olor a gasolina, manchado, a veces se reían los hermanos, con grasa en la cara, y empezaba a querer predicar, y no decía nada, hermano. Y cuando se sentía mal, decía, es que como tuve que arreglar el bus, tuve que cambiar de llantas, mire, a dolerse iba ahí. Es por esta falta del capítulo 6. Una iglesia que no tenga su equipo en el altar, con la ayuda valiosa, tremenda, sacrificial de los que sirven a las mesas, no puede funcionar. Es que el asunto es que la palabra del cielo ungida es espíritu. Usted no necesita estar oyendo historias, anécdotas al púlpito. El otro día me dijo una persona, pero si usted sabe de la ciencia, aunque sea médica, me dijo, ¿por qué no nos habla de la fisiología, no que solo de religión y solo de los apóstoles y de Cristo? Bueno, se veía que el pobre andaba a saber en qué órbita, ¿verdad? Pero querrían muchos que aquí se hablara difícil, palabras escogidas, de humana sabiduría, y se iría usted no entendiendo nada tampoco de los riñones ni de los pulmones, porque no es clase de anatomía. Mejor que averiguar qué distancia es de aquí a Saturno, mejor miremos a qué distancia estamos de Cristo. ¡Aleluya! Por eso aquí hablamos de Cristo, del Salvador, del que puede cambiar tu vida. De Él hablamos. ¿Qué más queremos? ¡Aleluya! Mi hermano, ¿quién más sabio que Cristo en ciencia? ¿No Él dio la ciencia al hombre? Bueno, ¿habrá un discurso en la Biblia en que Él se ponga a disertar sobre botánica? Así que si usted quiere saber de botánica, vaya a estudiar botánica, a los libros de la tierra. Nunca ocupó un minuto para hablar de los satélites, y él sabía todo eso. Nunca. Pero hablaba de la salvación, el plan redentor, y se ocupaba del alma y del espíritu para después tomar el cuerpo. ¡Aleluya! Mi hermano, esta imagen práctica de la iglesia creciente la debemos tomar en cuenta. A mí no me interesa mucho que los teólogos digan que aquí no hay doctrina. Yo aprendo ahí más que en otras partes. Usted aprende más de lo que ve que de lo que le platican. Aquí no era cuestión de estar contando muchas cosas. Ahí estaban los testigos, hermano. Y la iglesia entonces crecía grandemente, se multiplicaba. Verso 7, 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Fíjese que al crecer la palabra, crece el número. Yo estoy de acuerdo que hay tiempos de siembra, tiempos de cosecha también, tiempos de compás de espera. Eso es cierto. Hubo tiempos acá en la iglesia, cuando estaba chiquitica, que no crecía, hermano. No crecía. Y ya estaba yo afligido. Pero que son tiempos. Ahora, a veces se coge ese lío de que es que nosotros no crecemos porque decimos la verdad. Eso es mentira. Eso no es así. Nosotros preferimos número pequeño, pero de calidad. Tampoco, eso es mentira. Esa es zafada. Porque la iglesia primitiva tenía verdad y crecía. ¿Sí o no? Y crecía en calidad y número. Así que el que habla de la pera, comerse la quiere. Como me dijo un hermano, yo querría, me dijo,
una campaña, pero reúname siquiera unos 10,000. Aunque sea con 10,000 me conformo. Dije yo. Como todos que andan buscando empleo y no hayan, aunque sea de gerente, quieren. ¿Cuántos dan gloria a Dios por él? Bueno, si la iglesia no toma en cuenta los consejos, las sombras, va a cometer los mismos errores de la iglesia al principio. Si no hay un orden espiritual que regule los dones, va a cometer los mismos errores de Corinto. Aquí hay lecciones negativas también. Todos querían participar y se arrebataban los turnos en Corinto. Ahí había problema por abundancia de dones. En donde no hay ni dones, pues ni problemas hay de ese tipo. Pero tampoco hay bendición de ese tipo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ver las ventajas, los fallos, los equívocos, las reprensiones que el Señor hace en una iglesia que se desarrolla. Si seguimos hojeando el libro de los Hechos, capítulo 8 o capítulo 7, nota usted cómo los mártires en aquellos días veían el cielo abierto en su martirio y podían decir: Señor, ahí va mi espíritu. Y podían ver al Hijo del Hombre allá a la diestra del Padre. Y se les veía cara de ángel cuando morían. Capítulo 7, versos 54 en adelante. Veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios. No tanto las pedradas las sentía, pero mira lo que estaba viendo Esteban. Y también note que van a ver quienes van a dar su vida, como Esteban, en una iglesia que estará sin aguijón de la muerte. En este caso yo creo que Esteban estaba preparado para esos momentos. Vemos en el 8 cómo había poderosos religiosos extraños a la iglesia, como Saulo, que entraban de casa en casa arrastrando cristianos. Miren qué currículum el de Saulo. Y los entregaban en la cárcel, pero después los llevaban a los circos. Ahora note. Pero otros fueron esparcidos. El Señor los hacía que salieran para allá, para acá, como cuando llevó al cuerpo de su hijo, Jesús, a Egipto. Vete por allá hasta que yo te diga, le dijo el ángel a José, que regreses, escapándolo de peligros, esparciéndolo por el mundo. Y cuando Felipe llegó a Samaria fue el gran avivamiento de Samaria. No iban a contar: me escapé apenas y me encerré en un cuarto y que ya me venían corriendo. No, predicaban a Cristo en otro lado nada más. Usted se ha fijado, hermano, que no hay cosa más horrorosa que un cristiano negativo, que solo es quejas. Pero se convirtieron así, pero a saber si irán a perseverar. ¿Y qué dice? Me fue mal y creo que viene algo peor. No, hermano, eso se pega. No hay peor cosa que una gente negativa. Usted llegó medio positivo y se va negativazo en medio. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pégase usted a una persona alegre, va a ver que hasta alegre se pone. Sí, hermano. Ande con sabios, va a ver cómo se pone. A lo menos se va a creer sabio. Júntese con un tonto y va a ver que hasta la misma mirada va a poner. Eso lo dice un proverbio. No yo, no se me enoje. Bueno, ¿y qué pasaba? Muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos. Yo no he oído ahí que están echándolos fuera. Si no dice. Solo estaba predicando Felipe a Cristo. Y
de muchos que tenían espíritus inmundos. Salían dando grandes voces. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Usted nota, hermano, el impacto de un hombre que iba perseguido. No estaba preparado para una campaña, no había estudiado cómo hacer la campaña, no tenía organizadores de la campaña. Al contrario, ya tenía el anticipo de un hijo del diablo que estaba en el mejor lugar de la plaza, engañando a la gente diciendo que era poder de Dios, el de él. Al rato ya estaba hasta ese brujo convertido ya con... Yo debo terminar por causa del tiempo. Vamos a seguir en la semana ojeando los hechos. Si miramos cada línea, hermano, yo creo que viene el Señor y seguimos en el cielo, porque ya no nos daría tiempo. Pero note esto, yo voy a cerrar, a terminar. Había gente en la iglesia que solo había sido bautizada en agua, pero ya eran salvos. Eso hay gente que no lo cree. No, dice si ya creyó, ya está bautizado en espíritu. Pero note usted esto. Miren, lo voy a leer mejor. En el capítulo 8 dice, verso 12, ya está la iglesia funcionando, era la iglesia naciente por el ministerio de Felipe. Entonces dice que cuando Felipe predicaba, creyeron, ahí está, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, ¿a quién se bautiza? Al que cree, ¿no? Ya es de Cristo esa persona. Esa persona ya es salva por la sangre de Cristo. Eso no cabe duda, si creyó de veras. Si de veras está entregado, su espíritu vibró y cogió la salvación, es salvo. Y como prueba, al agua. ¿Dice usted que así es? Pero oiga, en el 14, los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios se engendra por espíritu. Y oyeron que habían recibido la palabra de Dios y se fueron mandados Pedro y Juan. ¿Cómo estaba de bien hecho el organismo? Tenían a dos a quien mandar. Y mire qué cañones de grueso calibre. Los cuales, habiendo venido, oraron. Yo quiero quedarme ahí porque oiga esto. Oraron. No por los impíos, no por los inconversos. Oraron por los creyentes nuevos. Eso lo ha olvidado la iglesia. Y dice enseguida, mire por favor, lo lee conmigo del 14 en adelante, los cuales habiendo venido oraron por ellos, los que habían creído, porque habían recibido la palabra, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ah, ¿cómo así? Entonces no lo tenían. Entonces, ¿qué espíritu tenía? El de Cristo, ¿verdad? ¿Y el Espíritu Santo? Mire, tenían que recibirlo después. Eso es algo muy discutido para muchos, para mí no. ¿Está claro? Yo creo lo que dice ahí. Y entonces dice que así que habían sido los... No, dice, miren la razón que da. Porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Y ya habían sido bautizados en agua. Y ya eran de Cristo. Y oiga, sigo más. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir que puede ser que en las congregaciones haya gente que solo ha recibido al Señor, creyó, y ya lo metieron al agua. Muy bien. Pues ahora mire lo que sigue, o a lo menos lo que seguía en la iglesia al principio en este programa. Entonces, verso 17, oiga, como no había descendido sobre ninguno de ellos, entonces les imponían las manos.
óigalo bien, y recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque en vez de aceptar esta palabra de Dios, nos ponemos a discutir. No que es con lenguas, no que es sin lenguas, no que no hay bautismo, no que al creer ya de una vez, no que no sé cuándo. Ahí se van a quedar discutiendo, mientras otros ya están hablando en lenguas y otros ya están en uso de los dones y los ministerios repartidos. Aquí el lento se queda atrás, hermano, en la iglesia. El que se para ya retrocede. Tenemos nosotros que apelar a la concientización de nosotros mismos de que la iglesia de Cristo no es una organización, aunque debe organizarse. Y debemos convenir que debe haber sujeción de unos a otros y que deben haber ministerios reconocidos, porque hay mucho engaño de Satanás. Y tenemos que convenir, hermano, que es el cuerpo de Cristo, que tiene que repetir lo que Cristo hizo. El Señor lo dijo claro: cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre, yo voy a respaldarlos a ustedes. Lo que voy a hacer ahora es que los voy a usar a ustedes en su cuerpo, con su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no va a hacer estas ministraciones. Él está arriba intercediendo. Ahora el Espíritu toma tus labios y habla, y tus manos y habla, y ministra, y tus pies y vas. Por eso, hermano, hermana, por eso, nada que no sea motivado por el Espíritu Santo es del programa de Dios. Y nos va a pasar muchas veces lo que le pasó a Abraham. Abraham, motivado por el Espíritu de Dios, aceptó la promesa y el pacto de Isaac, que nacería Isaac. Pero cuando vio que no había manera que naciera Isaac, y se acordó que su esposa era estéril, y además se acordó que era muy anciana, dijo: no, seguramente el Señor lo que quiere decir es que nosotros de alguna manera debemos tener un hijo. Y fue la señora la que hizo el trato, que fue lo más célebre, y le dijo a Abraham: mira, Abraham, yo creo que la promesa no vendrá. Habían pasado más de 20 años de la promesa, y ya la gente se empezaba a burlar de ellos. Ya nació el que viene. ¿No le ha pasado a usted eso, que anuncia a usted cosas y ya fueron, ya sucedieron? ¿Dónde está tu Dios?, decían a David. Entonces dispusieron que con la sierva de Sara nacería, para mostrarles que la promesa se había cumplido, nacería el hijo. Eso lo impulsó la carne, eso lo impulsó la pareja. Eso no era del programa de Dios. Y mire lo que pasó: nació Ismael, creció Ismael, y a su tiempo vino Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y sabe cómo le llamó Dios a Isaac cuando se lo pidió para el monte Moria? Abraham, dame a tu único. Dice Abraham: único, yo tengo dos. Tu único, porque el Señor había apuntado nada más el del programa del Espíritu. El otro era de la carne, por eso ya lo habían sacado, porque la carne no heredará juntamente con la promesa, con el de la promesa. Usted no va a alcanzar, ni yo voy a alcanzar nada por la carne. Por eso el apóstol Pablo usó una frase muy fuerte, hermano, muy fuerte. Algunas Biblias la suavizan, otras Biblias la ponen tal como es. Dice: ¿quién os hipnotizó? ¿Quién? Como diciendo que torpes. Pero usó palabra más fuerte. ¿Cómo es, hermanos Gálatas, que fue presentado Cristo con poder ante ustedes, en el pleno poder del Espíritu Santo?
con maravillas, milagros, prodigios. Y empezando ustedes a educarse y a prepararse